el llamado del mar antiguo, el océano nunca olvida. Sus olas llevan historias que el tiempo creyó haber borrado. Relatos que flotan entre la espuma, como fragmentos de un mundo anterior al nuestro. Cuando la marea sube y el viento cambia de dirección, hay quienes dicen que se puede oír un murmullo, un susurro que no proviene de ninguna criatura conocida, un eco antiguo en un hombre perdido, un recuerdo de una civilización que se negó a desaparecer por completo. Los Jotamon. Imagina por un instante la costa norte del Japón primitivo. No hay templos, no hay katanas, no hay emperadores, solo acantilados húmedos, cuevas abiertas por la fuerza del océano y figuras silenciosas que observan el horizonte. Figuras humanas, sí, pero con rasgos que hoy nos parecen extraños, casi ajenos al Japón que conocemos. Rostros de ojos grandes, pómulos marcados, cabellos ondulados y una estatura superior a la de los pueblos que vendrían después. A su alrededor, el bosque respiraba como un animal vivo, y el mar era su verdadero maestro. Los arqueólogos modernos encontraron en aquellas tierras vasijas que parecían modeladas por manos capaces de leer el movimiento del agua. Cerámica con patrones espirales, hondos, retorcidos, como si cada línea fuera el registro de un viaje, de un retorno, de una memoria que solo ellos comprendían. Cada pieza parecía un fragmento del océano convertido en barro. Era como si el mar les hubiera enseñado a crear, a tallar, a recordar, como si el mar fuera su origen. No eran un pueblo simple. Eso es lo primero que desconcierta a cualquier investigador que se atreve a estudiarlos. Los Jotamon vivieron durante miles de años sin caer, sin dividirse, sin desaparecer de un día para otro, como tantas culturas antiguas. Algo los protegía, algo los guiaba, algo les daba una estabilidad casi sobrenatural. Y ese algo, según ciertas teorías silenciadas, no venía de la tierra, venía del agua. Hay una historia contada en aldeas remotas, transmitida como un susurro para no despertar lo que duerme bajo las olas. Una historia que describe la llegada de seres altos, de piel clara y cabello oscuro, que emergieron de un mar embravecido durante una noche sin luna. No llegaron en barcos, no llegaron arrastrados por las corrientes, llegaron caminando desde el mar hacia la costa, como si el océano mismo los hubiera dejado pasar. Los ancianos decían que no hablaban ninguna lengua conocida, que su voz era profunda, pausada, rítmica, como si cada palabra estuviera conectada con el movimiento eterno de las mareas. Estos seres, según la leyenda, enseñaron a los primeros habitantes a modelar la cerámica con diseños que recordaran el flujo del agua. Les enseñaron a leer los astros para saber cuándo la tierra temblaría y cuándo el mar reclamaría su espacio. Les enseñaron a convivir con el bosque y a respetar a los espíritus que moraban en cada roca, cada río, cada raíz. Los Jotamon se convirtieron entonces en un pueblo distinto a todo lo que existía en Asia Oriental. Su cultura parecía una mezcla imposible, un pie en lo humano, otro en lo desconocido. Sus reliquias mostraban figuras antropomorfas, con ojos inmensos, redondos, demasiado grandes para un rostro humano estándar. No eran dioses, no eran animales, no eran personas comunes, eran memoria, eran advertencia, eran el eco de un origen que nadie se atreve a explicar por completo. Y así comenzó su historia, no desde la tierra, no desde la guerra, no desde un linaje de emperadores o conquistas. Su historia comenzó desde el mar, un mar que parece guardar secretos que aún hoy, miles de años después, siguen sin querer ser revelados. Pero si llegaste hasta aquí, quizá es porque estás listo para escuchar. Quizá es porque sientes que hay algo más allá de la versión oficial, algo que se oculta entre el ruido de las olas cuando golpean las rocas, algo que los Jotamon dejaron para quienes buscan respuestas. Si este misterio despierta algo en ti, suscríbete, porque lo que viene te hará ver a Japón con otros ojos. La huella que la historia intentó borrar para comprender a los Jotamon. Es necesario aceptar una verdad incómoda
a la historia oficial nunca está completa. Siempre hay silencios, siempre hay huecos, siempre hay piezas que fueron omitidas porque incomodaban a quienes escribieron los libros. En el caso de los Jaemon, ese silencio es más profundo que el océano del que se dice que surgieron. En los manuales escolares se les describe como un pueblo primitivo que vivió en la prehistoria japonesa, cazadores, recolectores, fabricantes de vasijas, una simple cultura antigua que existió antes de la llegada de los agricultores yayoi. Un capítulo breve, casi irrelevante, que muchos pasan por alto. Pero basta observar uno solo de sus asentamientos para comprender que esta versión es una reducción brutal. Las aldeas Mon estaban construidas en círculo, orientadas según patrones astronómicos que coinciden con movimientos solares y lunares demasiado precisos para ser casualidad. Sus viviendas semienterradas mantenían temperaturas estables incluso en los inviernos más duros, con sistemas de ventilación que parecen demasiado avanzados para el periodo en el que se supone que vivieron. Quien las diseñó sabía leer la tierra como si esta fuera un mapa vivo. Alrededor de estos asentamientos se han encontrado estructuras de piedra alineadas con los solsticios, monolitos tallados con símbolos de espiral y figuras que parecen representar mapas estelares. Estos detalles no encajan con el concepto de un pueblo rudimentario. Parecen vestigios de una sociedad que comprendía fuerzas naturales e invisibles que apenas estamos empezando a entender. Pero hay algo más perturbador, algo que los arqueólogos rara vez mencionan en público. Entre los restos Jaemon se han hallado fósiles humanos de cráneos con rasgos que no corresponden a ninguna población conocida de la región. Cráneos con órbitas oculares más grandes, mandíbulas inusualmente fuertes y pómulos que parecen casi escultóricos. Rasgos que no encajan con los pueblos posteriores del Japón antiguo. Rasgos que recuerdan, irónicamente, a ciertas representaciones míticas de seres que emergen del mar en historias antiguas alrededor del mundo. Se dice, en voces bajas, que algunos de estos restos fueron retirados de museos y laboratorios y enviados a instalaciones privadas, lejos del acceso público. No porque representaran un peligro, sino porque representaban una explicación que nadie estaba preparado para aceptar. Si los Mon no eran simplemente humanos comunes, ¿qué eran entonces? ¿De dónde venían? ¿Y por qué su cultura parecía tener conocimientos que solo reaparecerían milenios después? Su cerámica es, quizás, la pista más evidente. Las vasijas Mon son consideradas una de las cerámicas más antiguas y elaboradas del mundo. Los diseños parecen repetir un mismo lenguaje visual. En olas, remolinos, corrientes, formas circulares que evocan el movimiento perpetuo del agua. Es como si cada pieza contara una historia que nadie ha logrado descifrar por completo. Algunos investigadores independientes han sugerido que esos patrones podrían ser representaciones simbólicas de rutas marítimas antiguas. Otros, más atrevidos, creen que son registros de fenómenos que ocurrieron bajo el mar, en regiones que hoy están sumergidas. Porque sí, hay algo que la historia oficial rara vez menciona. Durante el periodo Mon, los niveles del mar eran distintos. Playas que hoy no existen formaban parte de rutas costeras. Ciudades enteras pudieron haber quedado sepultadas por el océano cuando la tierra cambió. Y en algunos puntos del archipiélago japonés, especialmente en la región de Hokku, se han encontrado estructuras sumergidas que desafían cualquier explicación convencional. Los Mon, según ciertos relatos ocultos, no llegaron del mar por accidente. Regresaron del mar. Regresaron de algo que estaba allí antes de que el mundo se transformara. Si esta idea te inquieta, es porque el misterio apenas comienza. Hay mucho más escondido bajo las capas de tierra y siglos. Mucho que nunca se enseñó. Mucho que podría cambiar por completo lo que creíamos saber sobre el origen de Japón. Si quieres seguir explorando este enigma y no perderte lo que viene, suscríbete. Este viaje apenas empieza.
las figuras que no pertenecen a este mundo. Si hay un elemento que revela la verdadera naturaleza del pueblo Jotamón, es, sin duda, la aparición de figuras que parecen desafiar la lógica humana. Los arqueólogos las llaman Dog, las describen como simples muñecos rituales fabricados en cerámica. Pero cualquiera que observe uno de estos seres con detenimiento, sabe que no estamos ante algo común. Sus ojos son demasiado grandes, demasiado redondos, demasiado vacíos. Sus cuerpos presentan formas que sugieren armaduras, escafandras o trajes sellados. Algunas poseen torsos anchos, extremidades cortas y una expresión casi alienígena. No parecen muñecos, parecen visitantes. Las Dog resguardan un secreto que nadie ha querido descifrar. ¿Por qué una cultura tan antigua crearía figuras con rasgos que no existen en la anatomía humana? ¿Por qué tantas de ellas parecen estar cubiertas por un traje con patrones geométricos que recuerdan, inevitablemente, a tecnología? ¿Por qué la forma de sus ojos se asemeja a gafas protectoras? ¿Qué estaban intentando representar? En algunos templos rurales del norte de Japón, los ancianos cuentan un relato que nunca aparece en los libros. Dicen que las Dog fueron moldeadas para honrar a aquellos que llegaron desde el mar profundo, aquellos que enseñaron a los Jotamón a interpretar los ciclos del océano, a anticipar terremotos y a leer el cielo nocturno. Seres que, según la tradición oral, no hablaban con palabras sino con vibraciones que resonaban dentro del pecho de quien los escuchaba. Seres que deformaron para siempre la percepción del mundo natural. Los investigadores tradicionales rechazan esta idea. Prefieren atribuir las Dog a rituales de fertilidad o protección. Pero ¿por qué crear tal diversidad de figuras con rasgos tan específicos y repetidos? No son representaciones de mujeres embarazadas. No son animales. No son dioses del panteón japonés. Son otra cosa. En algo que siempre se ha sentido fuera de lugar. Los Jotamón también crearon objetos conocidos como magatama, colgantes con forma de coma alargada. Se han encontrado en cantidades enormes, distribuidos por todo el archipiélago. Estas piezas estaban hechas con piedras pulidas, jade e incluso materiales que no pertenecían a la zona. No son simples adornos, parecen piezas de un lenguaje simbólico que aún no sabemos leer. Algunos expertos sugieren que los magatama representaban almas, semillas de vida o fragmentos del océano convertidos en amuleto. Otros, más arriesgados, creen que su forma recuerda el embrión humano. O algo más inquietante, una forma de energía contenida. Cuando un pueblo crea tantas representaciones de algo, no es casualidad. Algo vieron, algo vivieron, algo heredaron, y ese algo quedó grabado en cerámica y piedra. Lo más inquietante ocurre cuando comparamos las Dog con figuras encontradas en culturas de otros continentes. En América, en Oriente Medio y en ciertas regiones de Europa. Existen figuras antiguas con rasgos similares, anojos redondos, cuerpos extraños, proporciones poco humanas. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos hayan representado seres con características tan parecidas? ¿Estaban observando lo mismo? ¿Vieron a las mismas entidades? ¿O todos heredaron la misma memoria ancestral? A veces, las coincidencias no son coincidencias. A veces son ecos anecos de encuentros que la historia olvidó. Los Jotamón dejaron más de lo que imaginaban. No solo herramientas, cerámica y figuras. Dejaron una especie de manual visual de aquello que consideraban sagrado, poderoso o temible. Y si la teoría de que provenían de enclaves costeros perdidos es cierta, entonces estas figuras podrían ser el único rastro de seres que habitaban territorios hoy sumergidos. Ciudades que descansan bajo cientos de metros de agua. Lugares que solo el océano recuerda. Cuando uno mira una Dog por más de unos segundos, empieza a sentir que no es una figura inerte. Parece observar, parece esperar, parece custodiar un mensaje que solo comprenderá quien esté preparado. Y quizá, si estás aquí,
es porque ya estás empezando a ver lo que otros pasaron por alto. Si este misterio te está atrapando, suscríbete. Aún falta lo más inquietante: la revelación sumergida. Para entender quiénes fueron realmente los J-Mon, debemos mirar donde casi nadie miran: bajo el mar. No en la superficie, sino en las profundidades que guardan historias que jamás tocaron el aire. Japón es una tierra moldeada por terremotos, tsunamis y levantamientos de placas tectónicas. Lo que hoy es costa, en el pasado fue montaña. Lo que hoy son islas, alguna vez fueron territorios unidos. Y lo que hoy reposa bajo las olas, alguna vez estuvo vivo. En la costa de Yonaguni, en el extremo sur de Japón, existe una estructura que casi nunca se menciona en la historia oficial: enormes plataformas sumergidas, escaleras gigantes, muros rectangulares y terrazas que parecen talladas por manos humanas. Los expertos debaten desde hace décadas si es una formación natural o los restos de una civilización perdida. Lo cierto es que sus líneas rectas, sus cortes precisos y su organización geométrica contradicen cualquier explicación geológica. Pero lo más inquietante es lo siguiente: esas estructuras quedaban en la superficie durante el periodo en el que los J-Mon habitaban el archipiélago. ¿Coincidencia o advertencia? Quienes han estudiado Yonaguni de forma independiente aseguran que la estructura podría haber sido un centro ceremonial, una base costera o un punto de observación astronómica. Pero hay un detalle que siempre ha sido omitido: ciertos fragmentos de cerámica encontrados en cuevas cercanas comparten patrones idénticos a los diseños J-Mon. Patrones de espirales, remolinos, ondas repetidas, señales del océano, señales de origen. Imagina por un momento la escena: un antiguo asentamiento costero que quedó sumergido tras un evento cataclísmico. Una ciudad que desapareció bajo el agua, sin dejar más rastro que algunas piedras que se negaron a derrumbarse. Si ese lugar fue habitado por los antepasados de los J-Mon o por los seres que ellos veneraban, entonces estamos ante la clave de todo el misterio. La relación entre los J-Mon y el mar no es solo cultural, es existencial. Cada objeto que dejaron habla del agua como si fuera una entidad consciente. Sus cultos no adoraban al cielo ni a las montañas, adoraban al océano, pero no al océano físico, sino a algo que vivía dentro de él, algo que se movía entre las corrientes, algo que podía aparecer y desaparecer sin dejar rastro, algo que, según sus leyendas más antiguas, tenía la capacidad de enseñar sin palabras. Hay teorías suprimidas que aseguran que los J-Mon no eran los primeros habitantes del Japón prehistórico, sino los descendientes de un pueblo más antiguo que escapó de costas que hoy están debajo del Océano Pacífico. Se ha especulado sobre civilizaciones desaparecidas en zonas que hoy son fosas marinas, y aunque suene imposible, hay evidencias que incomodan incluso a quienes estudian estas culturas con rigor. Herramientas hechas con materiales que no corresponden al entorno, piedras pulidas con técnicas avanzadas, estructuras que repiten patrones que solo reaparecerán milenios después en arquitecturas complejas. ¿Qué estaban intentando preservar? ¿Qué sabían sobre el mar que nosotros no comprendemos? ¿Qué los llevó a modelar figuras tan perturbadoras como las Dog? ¿Por qué sus asentamientos reflejan un conocimiento astronómico tan preciso? La respuesta, según aquellos que han investigado más allá de lo permitido, es sencilla y a la vez devastadora. Los J-Mon no eran una cultura aislada, eran la consecuencia de un encuentro con seres que no pertenecían al mundo superficial, seres que emergían desde las profundidades en momentos precisos, cuando la tierra temblaba o cuando las estrellas marcaban un cambio en el cielo nocturno. Seres que, según las leyendas silenciosas, no caminaban como nosotros, no respiraban como nosotros y no veían el mundo de la misma manera, pero seres que compartieron conocimiento, que enseñaron a los J-Mon a sobrevivir en una tierra peligrosa
y cambiante, que dejaron señales claras de su existencia en figuras, en símbolos y en estructuras sumergidas. Y si esta revelación incomoda, es porque sugiere algo que muchos no desean considerar en los Jaemon. No solo fueron un pueblo adelantado a su tiempo, fueron los guardianes involuntarios de un secreto que no debía revelarse. Un secreto que aún duerme bajo el mar, esperando que alguien tenga el valor de descender lo suficientemente profundo para mirarlo de frente. El eco que aún respira cuando se intenta comprender la historia profunda del mundo. Hay un punto en el que todo investigador honesto debe detenerse. Una frontera invisible entre lo que sabemos y lo que intuimos, entre lo que aceptamos y lo que tememos. Los Jaemon habitan exactamente en ese límite. No son simplemente un pueblo antiguo, ni una cultura desaparecida. Son un recordatorio vivo de que nuestra memoria como especie es muy corta, y de que las cicatrices del planeta guardan verdades que nos empeñamos en ignorar. Si uno se acerca a los bosques donde alguna vez vivieron, aún puede sentir algo extraño en el aire. Un silencio pesado que parece observar, como si los árboles mismos recordaran lo que pasó allí hace miles de años. Y si uno camina hacia la costa, en ciertas noches, sin luna, algunos pescadores juran que han visto figuras altas moviéndose entre las olas, sombras que no pertenecen a ningún animal conocido. No hablan de ello por miedo a parecer locos, pero no necesitan hacerlo. El mar ya habla por ellos. Los Jaemon desaparecieron gradualmente, o al menos eso dice la historia oficial. Se mezclaron con el pueblo Yayoi. Fueron absorbidos, diluidos en la línea del tiempo. Pero esa explicación es demasiado cómoda, demasiado conveniente, porque en ciertos puntos remotos del archipiélago aún se encuentran personas con rasgos imposibles de clasificar: ojos grandes, miradas profundas, pómulos marcados y una conexión casi ritual con el océano. Algunos de ellos dicen que sueñan con ciudades bajo el agua. Otros hablan de cantos que escuchan al dormir, melodías sin palabras que los envuelven como un recuerdo que no es suyo. La verdad es que hay civilizaciones que no desaparecen, simplemente cambian de forma. A veces se esconden en la genética, a veces en el paisaje, a veces en objetos que enterraron para que nadie los encuentre antes de tiempo. Lo más inquietante, sin embargo, no está en la herencia física ni cultural, sino en la sensación de que los Jaemon no fueron los últimos de su linaje, de que lo que ellos conocieron, lo que ellos veneraron, lo que ellos temieron, sigue ahí afuera, no en el aire, no en la tierra, en el agua. Los geólogos modernos saben que el océano aún guarda territorios sumergidos que no han sido explorados. Montañas, plataformas, cavernas, incluso rumores de estructuras demasiado simétricas para ser naturales. Y cada año, la tecnología permite ver un poco más abajo, un poco más lejos. Cada año aparecen preguntas nuevas. Cada año el misterio se hace más grande. ¿Qué más yace oculto bajo el mar que rodea Japón? ¿Qué vio el pueblo Jaemon que los hizo dedicar su vida entera a representar lo mismo una y otra vez? Quizá las figuras Dog fueron advertencias. Quizá los Magatama fueron llaves simbólicas. Quizá las espirales en la cerámica fueron mapas. O quizá, simplemente, fueron un intento desesperado por mantener vivo un recuerdo que sabían que el tiempo intentaría borrar. Y aún así, algo permanece. Algo insiste en hacerse sentir. No en los libros, no en los museos, sino en la intuición profunda que surge cuando uno se queda solo frente al mar. Esa sensación de que hay algo observando desde las profundidades, no hostil, pero tampoco indiferente. Una presencia antigua, paciente, silenciosa, que conoce el origen de los pueblos y que no necesita ser vista para seguir existiendo. Los Jaemon fueron los primeros en escuchar ese llamado. Y quizá, sin saberlo, nosotros estamos empezando a escucharlo de nuevo, porque los misterios
no mueren, solo esperan el momento adecuado para volver a mostrarse. Y el océano nunca ha dejado de guardar lo que una vez emergió de Elan. Si sientes que este misterio abrió algo dentro de ti, suscríbete, porque lo que viene podría cambiar la manera en la que ves el pasado, el presente y aquello que se mueve bajo la superficie. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes